Muy bien. Tenemos a nuestro compañero Juan. Juan es el secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Canarias. Bienvenido. Gracias. Y tenemos al compañero Borja Masinese, que siempre te lo pongo, Borja. Muy bien. ¿Estoy yo solo? Es nuestro también secretario general de la Federación de Servicios de Canarias. Vamos a ver cómo va esta mesa. Vamos a coger apuntes y vamos a aprovechar y a preguntarle todas aquellas cosas que creemos que no sabemos y sabemos, de lo que sabemos no sabemos. ¿Vale? Así que venga, vamos a hacer el último esfuerzo del día y a disfrutar de los compañeros. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Yo creo que en general me conocen casi todos. He estado ya en 2 ocasiones anteriores, o por culpa de Nacho López o por culpa de Borja, que siempre me lían en este tema, y como me gusta y me apetece compartir estos espacios y aprender, intenté llegar puntual antes a las 4, pero empezaron antes y he oído cosas realmente muy sugerentes y he intentado no intervenir para no robar protagonismos, pero sí después intentaré hacer alguna referencia a lo que a mí me afecta, que como han escuchado es estrictamente lo laboral, no lo económico, no la economía, pero hay un impacto muy importante y por eso seguro me han invitado esta tarde para intentar compartir ese espacio y compartir algunas ideas con ustedes, ¿no? Tengo también el defecto, ¿no? Ya por muchos años y como ya no tengo pelo, tengo canas y ya pues por experiencia le echas un vistazo al programa, ves de qué se va a hablar. Borja me planteaba, vamos a hablar de sectores emergentes. Yo he visto y he escuchado cosas muy sugerentes en relación a lo que esperaba, ¿no? Sectores emergentes, Canarias y nuestra situación en particular. Y yo he intentado mover un poco el foco hacia algo que nos afecta un poco más a ustedes y a nosotros en el día a día. Y que estamos seguramente leyéndolo y que a lo mejor se nos pasa un poco porque nos supera, porque son unos términos en ocasiones un poco técnicos y yo voy a intentar acercarles a esas realidades, más al de las denominadas empresas emergentes que sectores emergentes, ¿no? Para los que sí me conocen y confían en lo que les voy a decir, el lunes recibí un correo electrónico, doy clases en la facultad en Las Palmas, en la ULPGC, y recibí el lunes un correo electrónico recordándome las iniciativas que tiene la ULPGC en este tipo de actividades de empresas emergentes. Voy a usar anglicismos, hay una presidenta de un país latino que está castigando por usar anglicismos, pero esto hoy por hoy tiene una traducción seguramente muy complicada, son las denominadas spin-off, ¿vale? Que en definitiva, bueno, pues se trataría de tener iniciativas público-privadas en las que intentamos incentivar, no he puesto el relojito, perdonen, el cronómetro para cortarme con el uso del tiempo, perdonen. Esas spin-off tratan de aprovechar las ideas que se les ocurren a nuestras alumnas, alumnos en la universidad o a las profesoras y profesores para intentar llevarlas al ámbito de la empresa, de la economía, llevarlas al mundo real. ¿De acuerdo? El lunes, palabra de honor. Para los que no confíen o no crean, puedo mandarles después el correo electrónico. Y les hablaré también, les daré alguna pincelada. Guillermo lo ha introducido al final por esas instituciones en lo que estoy totalmente de acuerdo en el análisis. No tenemos una legislación adaptada a la realidad. Estamos permanentemente corriendo detrás de la realidad. Es inevitable, tampoco nos podemos adelantar seguramente en muchos sentidos, pero nuestra sensación es que no tenemos herramientas, no tenemos medios para afrontar esas nuevas realidades, no están reguladas y no se ve un panorama de regulación a corto plazo. Es verdad. Antes estaba abriendo ahí detrás en el iPad, es verdad que en 2021, no les quería hablar del pasado, pero solo una pequeña digresión por esa referencia a las plataformas digitales. Es verdad que el legislador reaccionó en mayo de 2021, introdujimos una modificación en la disposición adicional 23ª del Estatuto y ya tenemos la posibilidad de acceder a los algoritmos, ¿no? Cada vez que hay utilización de algoritmos, saben que ahora ya en el 64 del Estatuto ustedes pueden pedir información a la empresa, procesos de selección, donde se están usando en muchos casos pues ya medios, ¿no? Sistemas de reclutamiento donde se utiliza inteligencia artificial, algoritmos, pero también en el ámbito de las plataformas digitales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fue una reacción también un poco a nuestro criterio, un poco tardía, un poco lenta, porque ya el Supremo había resuelto en septiembre de 2020 en el asunto Globo
que eran relaciones laborales, ¿no? Yo llevo 33 años en este mundo, para mí eran, respetuosamente, eran los mensajeros de los años 90, ese pleito ya se produjo, ya se resolvió y seguro, yo no lo veré, muchos de ustedes son más jóvenes que yo y seguro que lo van a ver, pero yo ya no lo veré, tendremos otra realidad similar, un problema muy similar en 10, 15 o 20 años, porque indudablemente la sensación muchas veces es que estamos intentando, los que están en mi lado, en el lado de los malos, me acabo de quitar la corbata, está por allí detrás, estamos permanentemente intentando huir de la aplicación del derecho del trabajo, ¿vale? Aún así, y como también dice Steve Jobs, la fe no hay que tenerla en la tecnología, la fe hay que seguir teniéndola, él dice gente, yo creo que en las personas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado recientemente en el ámbito de esas startups? Vuelvo a usar otro anglicismo, otra multa en Italia. ¿Qué pasa en el ámbito de esas startups o de lo que se denomina más técnicamente como fomento del ecosistema de las empresas emergentes? Bueno, que el legislador ha detectado ese problema que estaba advirtiendo antes su compañero. Tenemos un problema, tenemos una realidad que no encaja en el sistema que nosotros tenemos a nivel normativo. Y esto es derecho laboral. Esto es derecho laboral. El derecho laboral, en muchos sentidos, lo impregna todo, ¿vale? Porque al final, aunque esto parece más derecho mercantil y que tiene muchos conceptos que a mí personalmente les aseguro que también se me escapan, sin embargo, tiene muchísimo contenido laboral. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, aquí van a encajar ahora esa realidad de lo que es el trabajo a distancia internacional. Yo lo leía y decía, pero bueno, esto, ¿para quién es? ¿A quién le interesa? Nosotros lo veíamos a nivel a lo mejor de periódicos, yo sigo consumiendo papel todavía, leo mucha prensa digital, pero sigo por las mañanas con mis 2 periódicos locales y veíamos lo de los nómadas digitales y la playa de las canteras, ¿vale? Yo he sido a lo mejor un poquito más gráfico en lo que nos estaban antes también exponiendo muy brillantemente, ¿no? Bueno, pues son esos nómadas digitales, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho ahora esta norma, esta ley 28/2022 de 21 de diciembre? Facilitar el nomadismo digital. ¿Por qué? Pues porque teníamos una legislación en materia de extranjería muy rígida, muy dura, y ahora se les facilita, uno, a los emprendedores, ¿de acuerdo? Aquellos inversores internacionales que tienen interés en montar aquí pues, una empresa de esta nueva economía digital y se les facilita más que antes, tienen la posibilidad de estar durante 3 años, un primer permiso, prórroga de 2 y a partir de los 5... posibilidad de tramitar una residencia permanente en nuestro país. Y lo mismo para trabajadores, dice, altamente cualificados. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 problemas, 2 muy serios. Uno, el del talento. ¿De acuerdo? Antes también creo que en las claves que nos han dado en la ponencia anterior, yo insisto siempre, insisto en que también estoy por razones de edad en una fase en la que ya estoy más cerca de la salida que de todavía tener la ilusión de haber llegado y tener mucha... Yo ya estoy en la zona de la salida. Tenemos gravísimos problemas con la formación. Me da igual, y soy en eso también muy directo. Información o formación. Lo que ustedes han recibido ayer hoy es información y formación. Y yo sí creo en esta información y formación. En la que no creo es en la que yo imparto en la universidad, ¿de acuerdo? Porque en general, pues saben que el nivel de atención que se presta durante una clase en la facultad, según estudios científicos, es inferior al nivel de atención que tenemos durante una siesta, ¿vale? Con lo cual yo creo que está más o menos todo explicado. Entonces, claro, realmente lo que tiene valor es lo que nosotros consigamos cambiar a partir de la formación o a partir de la difusión, de la divulgación de la información que podamos dar a partir de una información seguramente menos reglada. No se trata de que la universidad no sirva para nada, claro que sirve. El problema es que yo tengo que ir a Madrid por trabajo y me pide mi hija en primero de carrera que vaya a comprar un libro. Es el mismo libro que yo utilicé hace 30 años para la asignatura de Derecho Natural. Algo está fallando. Si seguimos utilizando los medios que se utilizaban hace 30 años, pues realmente hemos avanzado muy poco y no nos estamos adaptando nada. O cuando les pregunto a mis alumnos, correo electrónico de esta mañana, yo sé que es difícil de creer, pero lo que les cuento es actualidad. Llevo desde el año pasado hablándoles de ChatGPT, la versión gratuita, del ChatGPT Pro y haciendo pruebas nosotros a nivel interno, prensa en papel. El lunes entrevistaron a nuestro ex catedrático de Derecho del Trabajo en la Facultad de Las Palmas, tristemente trasladado a la Universidad de Córdoba, Francisco Alemán, y habla sobre la inteligencia artificial y las relaciones laborales. Y antes de ayer, al día siguiente, Javier Ercilla, seguramente Borja ya lo ha escuchado en alguna ocasión, y lo vamos a escuchar en breve en unas jornadas en Las Palmas,
es una de las autoridades a nivel nacional, tiene 40 años, creo que 39, creo que no ha cumplido 40 hasta a punto, o acaba de cumplir 40, está asesorando al Consejo General del Poder Judicial, es el juez de lo social número 10 de Las Palmas, y él a lo que se dedica es a hablar de inteligencia artificial. Lo hizo en la provincia el martes y acaba de publicar un artículo que yo utilicé hace muy poquito en un foro de información, en el que lo que él está pidiendo es que se cambie la ley, pero no se queda en que cambien la ley, dice cómo hay que cambiarla y dice: los comités de empresa y los delegados de personal tendrían derecho a acceder a los códigos fuentes de los algoritmos. No tengo ni idea de lo que es el código fuente. No se preocupen, pero en definitiva se trata de que solo accediendo a la información, a donde se genera la información, tendremos capacidad para analizar y para tutelar los derechos de las personas trabajadoras en este tipo, insisto, de realidades nuevas, de realidades para las que no estábamos preparados. Insisto, tener ese acceso a los algoritmos, cambiar el artículo 64, introducir esa disposición adicional, pues es muy potente, pero es insuficiente porque me deja solo en el ámbito de la superficie, solo me deja ver lo que pasa, no sé realmente cómo está operando. ¿Qué es lo que considera el legislador que está sucediendo en ese ámbito y por qué considera que tiene que introducir esta legislación? Bueno, antes nos han dado también ya alguna información y me parece muy importante. Son actividades de alto riesgo económico, actividades en las que hay pues mucha incertidumbre sobre el éxito, con crecimientos exponenciales, por eso muchas veces términos como este, ¿no?, del crowdfunding, de buscar más anglicismos, tercera multa, de buscar fondos para poder hacer inversiones muy rápido, porque si la idea, si el producto, si esa aplicación es buena, pues va a crecer muy rápidamente y va a necesitar mucha inversión. Y desde el lado que nos importa, a nosotros en esta sala, claro, muchas dificultades para pagar los salarios que seguramente va a ser necesario pagar, porque el nivel de oferta y de demanda es el que es, porque tienen muy poca capacidad para pagar salarios seguramente acordes al mercado. Y por eso después, como verán, y les dejé la presentación y la tienen a su disposición por si les resulta de utilidad. Vaya, tengo algún problema con el... ¿Se ha bloqueado la pantalla? ¿Sabes si...? Bueno, en todo caso... Gracias. No sé si he tocado algo sin querer. No, algún desastre. Estamos haciendo boicot. Ya está. No pasa nada, bueno, nada grave. Volvemos atrás. Vale. Entonces les decía que desde esa perspectiva, lo que hace esta ley es intentar atender a esa nueva realidad desde esa doble perspectiva, que a nivel laboral pues da lugar a la aparición de situaciones para las que, insisto, nosotros seguramente, teniendo en cuenta que son empresas que ni siquiera pueden estar cotizadas en bolsa, tienen que tener una antigüedad muy breve o tratarse de sectores estratégicos y también sectores donde hay pues un alto componente científico, como puede ser el sector de la biotecnología o sectores similares, donde sí amplía los plazos y permite pues hasta 7 años de antigüedad en energía o en el sector industrial. Y claro, aquí empiezan a aparecer una serie de situaciones nuevas, como esas stock options, ¿vale? Son empresas no cotizadas. Aquí es que ni siquiera van a ser esas acciones sobre acciones, ¿no? Remunerar para fidelizar al personal diciendo, bueno, si esto va bien y funciona bien, además del salario, pues te voy a retribuir con participaciones o con acciones de la sociedad, ¿de acuerdo? Claro, al no estar cotizadas, realmente la referencia no es muy acertada, seguramente no serán stock options, serán stock options fantasma, ¿no?, ficticias, porque no serán empresas cotizadas, y a la hora de fijar un valor para poder después revender esas participaciones, ¿no?, y materializar ese tipo pues, de ventajas que puede obtener la persona trabajadora, pues habría que tener unos criterios de valoración. Insisto en esa idea, se trata de atraer talento, ¿no? De una parte, la ley de startups lo que intenta es que con una serie de ventajas a nivel laboral, también a nivel fiscal, estoy hablando de las personas trabajadoras, no desde la perspectiva de las empresas, que como posibles residentes extranjeros pues puedan acceder en unas condiciones que hasta ese momento pues no existían, ¿no? Y que tratan, insisto, de atraer a estas personas pues de mucha cualificación. Cuidado, aquí hemos aprendido también de los errores del pasado.
no es un problema tampoco solo de cualificación académica, universitaria. Habla efectivamente de universidades y escuelas de negocio de reconocido prestigio, pero no habla solo de eso. Habla también, al final, como verán, de especialistas con experiencia profesional de nivel comparable de al menos 3 años, es decir, como las certificaciones profesionales, ¿vale? La formación reglada, pero para quienes no tienen títulos universitarios o títulos de FP superior, ¿de acuerdo? Hemos en ese sentido pues advertido esos errores del pasado, y no se trata solo de atraer personas tituladas, que también con grados o con posgrados, sino también personas que puedan acreditar esa formación. Como les decía, además, regula, por fin, algo que estaba pues demasiado en el aire y que a nosotros nos generaba mucha inseguridad, es ese recién aparecido trabajo a distancia, que ha aparecido, ha medio desaparecido. Las empresas digitales se están retrayendo y están obligando otra vez a trabajar ya en los centros de trabajo, la vuelta al centro de trabajo y denostando, ¿no?, lo que es el trabajo a distancia, pero en este ámbito se considera que lo primero que te plantean en una entrevista de trabajo es ¿cuánto voy a ganar? Y trabajo a distancia. No preguntan, sino que afirman que van a hacer su trabajo a distancia. ¿Por qué? Pues porque lo pueden hacer desde Australia, desde China, desde Chile, desde su país de residencia y sin moverse a España. Por eso en muchos casos, como verán, la propia norma establece la posibilidad de que se trate de empresas extranjeras. Y solamente en el caso de que se trate de empresas españolas, habla de profesionales que al menos dediquen el 20% de su actividad como profesionales, los que sean autónomos, autónomos de verdad, no falsos autónomos, a servicios para empresas efectivamente españolas. Por lo tanto, era una norma largamente esperada, que considerábamos pues necesaria para intentar dar respuesta a los problemas que generaban esas realidades nuevas y para las que efectivamente nuestras instituciones a nivel laboral no estaban preparadas. Es un primer paso, pero insisto, por lo menos damos respuesta a esas inquietudes y esos problemas que aparecen, insisto, a partir de lo que se denominan empresas emergentes, no sectores. Los sectores han quedado antes perfectamente delimitados, identificados, empresas emergentes, algo que puede estar pasando. Todos leemos en prensa más o menos económica, más o menos digital, y vemos que efectivamente pues existen muchas de estos viveros, ¿no?, de empresas emergentes, de empresas muy potentes a nivel nacional que invierten mucho dinero en la búsqueda de ideas de negocio, de ideas que pueden convertirse finalmente en un negocio y que efectivamente pues permiten también generar nuevos empleos o nuevas oportunidades de empleo o posibles nichos de empleo y que puedan pues generar también trabajo en el futuro, pero como también antes les comentaba, incluso desde el ámbito de la propia universidad. Además, esa ley introduce también controles, por fin, en relación a algunos aspectos muy importantes de inteligencia artificial, en cuanto a la creación de esta nueva Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, un organismo público estatal a través del cual pues, se intenta establecer ya pues, un control de la concienciación, de la divulgación y la promoción de la formación en materia de la inteligencia artificial, que aparentemente también ha venido para quedarse y que también pues, vamos poco a poco introduciendo en el ámbito incluso universitario, como les comentaba, con las primeras herramientas, que es el correo electrónico que nos enviaron hoy desde la universidad, con algunas utilidades que ya nos permiten pues, utilizar inteligencia artificial en el ámbito de la enseñanza universitaria, sin perjuicio de lo que después podamos comentar. Y en esta mesa, que entiendo que era más pues eso, una mesa de coloquio y de debate, era mi aportación para ustedes esta tarde. Gracias. Podrían hacerlo desde allí, ya que tienen el chisme. El doble. Tienen Vale. el chisme para pasar. No, pero para ver. Eso sí. Me han dicho que hay que presentarse y todo, o cómo es el tema. Presentarse un poquito, se están presentando. Sí. Un cortito, un cortito. Esta es, ¿no? Sí. A ver, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo, viendo las horas que son, el día que hace, les prometo que voy a ser breve, a no ser que ustedes quieran dilatar lo que estimen oportuno.
La charla, bueno, me han dicho que hay que presentarse un poquito. Mi nombre es Juan Navarro, yo soy el responsable de la Federación de Sanidad aquí en Canarias y bueno, yo soy enfermero. Yo soy enfermero del Hospital de la Candelaria en Tenerife y esto es como todo. Al sindicato entra uno, de aquí te pillo, aquí te tranco, te engañan, o sea, vente para 2 días, ¿tú qué eres? Yo era técnico superior en prevención de riesgos laborales, me metieron delegado de prevención y ya no he salido de ahí. Al final, yo creo que esto engancha, y porque al final, o sea, yo me metí a enfermero porque me gustaba cuidar a las personas. Y eso derivó en que me gustaba cuidar a los trabajadores. Y ahora me di cuenta de que me gusta mucho, casi más, cuidar a los trabajadores que a los propios pacientes, ¿no? Al final, o sea, yo estoy agradecido a la Comisión Obreras Canarias que haga encuentros de este tipo, porque al final, uno que vive el día a día, yo vengo de la sección sindical, no la he abandonado prácticamente, ¿no? Y es verdad que uno vive la realidad del sector del propio sindicato, y está muy bien venir a encuentros como este y ver personas, cuadros sindicales, jóvenes, porque ¿qué le voy a explicar yo a ustedes? De cómo está la pirámide poblacional fuera y dentro del sindicato. Con lo cual creo que estos encuentros son muy necesarios y bueno, y si podemos aportar algo, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, dicho esto, a mí cuando me plantean el tema de sectores, que hable de actividades económicas emergentes, sectores emergentes y que intente llevar el tema a sanidad, bueno, pues lo intento, ¿eh? Yo lo intenté, se lo prometo y voy a ver si les puedo contar algo que les pueda ser de utilidad, ¿vale? Esto no sé cómo pasa, ahí. Bueno, la actividad económica es emergente, ya se ha dicho aquí, se han definido. 2 conceptos muy básicos: sectores profesionales tradicionales que se están transformando y están generando nuevas oportunidades de empleo, que se podrían haber previsto o no, pero con ese concepto yo me quedo y les puedo preguntar, ustedes, si yo les pregunto cuál es la actividad más vieja del mundo, ¿qué me contestarían? Y ya veo algunos riéndose por ahí, pero no va por ahí. No va por ahí. Bueno, pues hablamos del cuidar. El cuidado, una actividad que siempre ha existido y que es verdad que a lo largo de los años pues se ha ido transformando para bien o para mal, en determinados casos, ¿no? Pero yo les puedo hablar, por ejemplo, y ya yendo a lo concreto, aunque después aparecerá por ahí, con la publicación en el año 2006 de la Ley de Dependencia, hubo un nicho muy importante de una actividad emergente, que era el cuidar, y el cuidar en un sector muy determinado, con unas condiciones muy determinadas y a unas personas muy determinadas. Eso generó, como hemos dicho, una actividad económica importante, un sector, un nicho importante de empleo, que es verdad que luego con el tiempo derivó en otras cosas, que luego si quieren se lo comento en la diapositiva que viene más adelante. Pero bueno, simplemente es para tener la concepción de que actividades emergentes nos podemos encontrar en cualquier lado y en cualquier sector y bueno, y no tiene que ser pues todo lo que se ha estado hablando aquí de nuevas tecnologías y demás y tal, sino que pueden aparecer en cualquier lado, ¿no? Y también yo me quedo con una definición que es la rapidez con la que pueden surgir nuevos profesionales. Y ahora les cuento. Centrándonos un poco más ya en el sector, es verdad que pensamos en sectores emergentes dentro de la sanidad y en los servicios sociosanitarios y demás y tal. Bueno, pues podemos pensar en categorías profesionales que a fecha de hoy no están implementadas todavía, por ejemplo, en los servicios públicos de salud, ¿no? A poco que nos pongamos y digamos que el introducir, y pongo a modo de ejemplo, un podólogo en el Servicio Canario de Salud,
esa actividad que no existe empieza a existir. Y eso nos va a llevar problemas, y problemas sindicales, y tendremos que dar respuesta a ellos, porque luego empezarán que quién es más importante, si el traumatólogo, el podólogo, a quién deriva un paciente y en qué condiciones desarrollan sus actividades uno y otro, ¿no? Con lo cual, es verdad que en función de lo que, bueno, pues en este caso los dirigentes de una empresa, los dirigentes del Servicio Canario de Salud en un momento determinado o no decidan, bueno, pues podemos ver un tipo de necesidades de unos profesionales u otros, ¿no? Es verdad que, ya les he dicho, con la pirámide poblacional que tenemos ahora, hace tiempo que ya se están empezando a introducir en los sistemas sanitarios profesiones que hasta ahora no existían. Básicamente, por ejemplo, el ejemplo más paradigmático son los geriatras, ¿no? Al final es que la propia dinámica poblacional nos lleva a ello. Luego podemos hablar de que últimamente que está muy de moda el tema de todo lo que tiene lo relacionado con el tema de la salud mental, ¿no? Es un mundo también, y es verdad que poco a poco se fueron introduciendo las figuras de los psicólogos clínicos en las actividades sanitarias, y ahora mismo lo que se nos genera es un problema de lo que pudiera ser una actividad emergente en sectores privados que puedan estar pensando en introducir o simplemente contratar psicólogos. Y esto es importante, sin la especialidad clínica, porque aquí yo tengo una empresa X, la que sea, o la creo mañana, y digo, la salud mental está como está, me contrato 4 psicólogos y empiezo a cobrar aquí 50 euros la consulta y vamos a ver hasta dónde llego, ¿no? Eso tiene un riesgo, que hay también la importancia de que sindicalmente se controlen este tipo de actividades. Ya no también por los propios profesionales que puedan incorporarse a estas empresas, sino por los riesgos que puede llevar el hecho de tratar a un paciente con unas determinadas características por profesionales que no están lo suficientemente cualificados, ¿no? Yo me enrollo, o sea, yo intento ir rápido, pero es que esto da para mucho. Por ejemplo, la COVID-19 nos trajo ejemplos de actividades emergentes. Cuando hablaban aquí de diversificar la economía, yo creo que en ese momento a más de uno se le pasó por la cabeza montar una empresa de mascarillas en Canarias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, o sea, era una actividad que estaba ahí, que generaba dinero. Claro, otra cosa es que todo el mundo, también es verdad que podía pensar que esto se acababa en 2 años, cuando se acabara la pandemia, pero al fin y al cabo podía ser en ese momento una actividad económica emergente que, bueno, que podría dar los resultados que en ese momento pudieran derivar, ¿no? Luego es verdad que con el tema de la sanidad se han ido incorporando, y hablo sobre todo en el tema del ámbito público, dos sectores importantes que al final se van entrelazando, ¿no? Y es el tema de todo lo relacionado con el medio ambiente. Es verdad que ya se ha hablado aquí muchísimo, pero sí es verdad que, por ejemplo, aquí, bueno, yo hablo por mí, ¿a quién no le gustaría tener en los centros de trabajo ya el delegado de medio ambiente, reconocido y al igual que el delegado de prevención? Sería pues otra profesión emergente, pero que a fecha de hoy todavía no tenemos, seguramente llegará más pronto que tarde. Y bueno, y es verdad que de forma paralela, en empresas externas también hay empresas que se dedican a esto, haciendo auditorías medioambientales, la gestión medioambiental de la empresa y demás y tal, todo este tipo de cosas que no le voy a contar, pues de alguna forma también se van metiendo en el sector sanitario. Y la otra derivada también, todo lo que tiene que ver con la tecnología informática y demás. Hace 10 años era casi impensable ver un ingeniero, un técnico de formación profesional de informática en un hospital. ¿Por qué no? Porque no cabían allí, ¿no? Y hoy, sin embargo, si comparamos estadísticamente qué profesiones dentro del ámbito sanitario tienen un mayor crecimiento, pues son estas. O sea, en 4 o 5 años, de no haber informático a haber un informático, ahora ya hay algunas gerencias dentro del propio Servicio Canario de Salud que tienen ya 15 informáticos, 20 informáticos, eso es un disparate, ¿no? Pero bueno, y es verdad que al final son necesarios, porque que se caiga la red y a ver qué hacemos, ¿no?
con todas las historias informatizadas y demás y tal. Vale. En sí mismo, todo este conglomerado podría ser una actividad económica emergente, ¿no? Avanza, no avanza. Le empujo para que pase, ¿no? ¿Con este? Sí, ya. Ayer, hoy. No hemos dejado ni comer. Qué va, las pilas, algo todo. ¿Pasa? ¿No pasa? No quiere. No, no pasa nada. Yo lo tengo aquí, voy... No sé, Se parará ahora mismo y volverá. no se ve, pero ahora. Mira, Bueno. ¿ya funciona? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, pues nada, muy rápido también. Ya se han dicho aquí características de las actividades económicas emergentes, por lo que hablábamos. Pueden surgir en cualquier sector. La característica de que puede ser innovadora o no, como les comentaba antes, o en función de lo que uno piense que puede ser innovar a la hora, por ejemplo, del hecho de cuidar, ¿no? Suelen estar efectivamente desregulados. Bueno, pues hay que adaptarse, hay que sacar normativas, hay que sacar instrucciones, órdenes que regulen determinadas actividades, y lo que sí es cierto que normalmente estas actividades siempre tienen un espacio sindical que hay que cubrir, y o lo cubrimos nosotros o lo cubre otro, eso está claro. Es verdad que nos puede pillar a contrapié, nos puede pillar de aquella manera, que no sabemos muy bien cómo meterle mano a un problema, a una categoría profesional, a un sector concreto, como puede ser el de la dependencia, por usar ya este ejemplo recurrente, pero yo creo que eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Todo este tipo de actividades y demás, hay que estar pendiente de ellas, porque al final es un espacio que de alguna forma, si no lo cubrimos nosotros, ya no otros sindicatos, pero las plataformas, agrupaciones de trabajadores, este tipo de cosas, al final ellos se van a hacer cargo de sus condiciones, de lo que estimen oportuno, ¿no? Lo que les decía, actividades económicas, hay ejemplos, por ponerle ejemplos muy claros, que pueden ser muy visualizadores. Vamos a ver, la dependencia. La dependencia, en su día, como les he dicho, nació como un nicho de empleo. O sea, imagínense la población, la pirámide poblacional, toda esa gente a la que hay que cuidar, y no había nadie. O sea, estaban los cuidadores informales, la gente en su casa, normalmente las mujeres cuidaban de los padres, abuelos, quien fuese. Con lo cual, cuando sale la dependencia, la ley de dependencia, y hay que empezar a normalizar y a regular este sector, pues imagínense el nicho de empleo que había ahí. Y lo del nicho de empleo, yo siempre me he quedado con la matraquilla del nicho de empleo. El nicho de empleo nunca se ha llegado a materializar en sí. Más bien hoy el nicho ya no se ha convertido en un nicho de empleo, sino un nicho de cementerio. Porque es un sector muy precario, no voy a decir desregulado, porque es verdad que tiene un convenio colectivo a nivel estatal, pero de alguna forma no termina de arrancar, no termina de esos profesionales. Se crearon FP, casi que para unas titulaciones de FP, para los cuidadores de la atención a la dependencia, que realmente al final luego tampoco se transformaron en que eso es lo que iban a contratar las empresas, sino que al final cogían a los auxiliares de enfermería o a aquellos que hacían de todo, y al final esa dinámica se ha mantenido, y a fecha de hoy seguimos teniendo intrusismo profesional y demás. Bueno, y eso con la presencia del sindicato. Si no hubiese habido presencia del sindicato en este sector, pues yo no sé lo que hubiese sido de él, ¿no? Con el COVID-19, pues ¿qué le voy a contar?
Hay aspectos relevantes, en este caso innovación, pues todo lo que tiene que ver con la investigación de todo lo que llevaba acarreada la propia pandemia, protocolo sanitario, el teletrabajo que ha salido aquí y es muy recurrente, pero es muy visualizador de lo que puede ser una actividad emergente en el sector sanitario. Hasta que no llegó la COVID, se hablaba del teletrabajo y de aquella manera, o sea, aquello era como algo que estaba sobrevolando, pero nunca llegaba a materializarse. La gente te preguntaba, ¿el teletrabajo para nosotros aquí en la sanidad qué? No, es que nosotros tenemos que tratar a los pacientes y los pacientes no se tratan desde casa. Bueno, vale. Pero es verdad que había determinadas profesiones, o pueden ser las profesiones administrativas, documentación sanitaria y demás y tal, que casualmente cuando llega la pandemia las dejan en su casa, empiezan a teletrabajar prácticamente sin ninguna regulación y casualmente todo el mundo coincide, cuando digo todo el mundo, digo trabajadores y la empresa, en este caso la gerencia, todo el mundo coincide de que ese periodo de teletrabajo ha sido superproductivo. Casualmente acaba la pandemia, todas las personas que estaban teletrabajando a su puesto físico de trabajo y ya nadie quiere saber del teletrabajo. Entonces, bueno, pues son estas cosas que al final, aquí se ha hablado mucho y muy bien de lo que supone regular esa modalidad de trabajo y bueno, y es como todo, o sea, ya podíamos entrar en debate profundos de si es conciliación o no, de si rebajamos la huella de carbono o no, de si me quito dos grados de estrés de riesgos psicosociales, de salgo de mi casa a las 5 de la mañana para llegar al hospital a las 8 de la mañana en punto y me pego 3 horas de coche para recorrer 40 kilómetros del norte de Tenerife al hospital. O sea, este tipo de cosas tienen su injundia, ¿no? Consultas virtuales. Esto yo creo que también es otro ejemplo muy visualizador de lo que puede ser una actividad emergente en un momento concreto. Cuando llega la pandemia, pues bueno, es verdad que no fue igual en todas las gerencias, porque luego el Servicio de Salud también tiene sus particularidades y hay que echarle de comer aparte, pero bueno. Pues resulta que efectivamente algunos facultativos, sobre todo atención primaria, se decide de aquella manera de que, bueno, vamos a empezar con el tema de las consultas virtuales, porque claro, como no podemos desplazarnos, ni salir, ni entrar, ni nada, vale. O sea, regulación sobre esto, absolutamente cero. Aquí nadie sabía por dónde tirar. Claro, la gente cuando esto empieza a caminar un pelín, empiezan a plantearte una serie de cuestiones que no son menores. Llega un médico de familia y te dice, oye, mira, y si yo me dicen que tengo una consulta a las 10 de la mañana por el teléfono o por el ordenador con Pepe Flores y yo enciendo aquello y veo a uno allí y Pepe Flores resulta que nunca ha venido a mi consulta, yo realmente sé si aquella persona es Pepe Flores o no es Pepe Flores. Yo como, o sea, ¿qué me tiene que hacer? ¿Con la foto del DNI aquí al lado para ver y si no se ve bien aquello? Bueno, 1000 historias, que tampoco vamos a entrar más allá, pero sí que creo que de alguna forma visualizan todo lo que puede ser una actividad, que yo creo que se puede llamar una actividad emergente. De hecho, bueno, también ya las clínicas privadas, algunas de ellas también dan esa posibilidad, los seguros privados, el tema de, y lo venden además como la panacea, ¿no? De que yo estoy en mi casa y tengo 24/7 al médico de turno allí en la pantallita para cuando me duela la muela, pues entrar allí y que me diga qué me tengo que tomar, ¿no? Bueno. Y luego con el tema de los productos sanitarios y demás, pues lo mismo, ¿no? El tema de las vacunas, todo lo que tiene que ver con el sector de la investigación y demás, que ese es otro sector que también habría que mirarlo con lupa, porque está súper desregulado y con unas condiciones que para qué les quiero contar. Y lo que hablamos de las mascarillas, los equipos de protección individual y demás, ¿verdad?
Interés sindical en las actividades económicas emergentes, pues ya lo hemos visto. Es verdad que bueno, habrá unos sectores más que otros, pero sí es verdad que pueden ser sectores estratégicos donde el propio sindicato, de alguna forma, el estar presente allí, bueno, pues les pueda traer, llámelo prestigio. Son los únicos representantes de unos trabajadores que acaban de nacer y nadie sabe cómo va a ir aquello, hasta, bueno, antes le decía, el nicho de empleo de la dependencia, pues imagínense la cantidad de trabajadores que si se nos afilian, pues para el sindicato supone eso, ¿no? Al final, bueno, pues es así, son sectores que y ya les digo, que si no estamos unos, van a estar otros, ¿no? Retos ante este tipo de actividades. Bueno, por los que le decía, hay elementos desconocidos que no se han presentado a lo mejor nunca, como puede ser el tema de las consultas virtuales y a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Aspectos no regulados, efectivamente, pues habrá que regularlos, hacer normativas, hacer leyes, hacer decretos, hacer órdenes, hacer lo que sea y hacerlas bien hechas, porque esa es otra, que luego con las prisas queremos regularlo todo y lo regulamos de aquella manera y tenemos los líos que tenemos después, ¿no? Y cuando le pongo innovación sindical, pues sí es verdad que, la siguiente diapositiva va de innovación sindical. O sea, vamos a ver, actividades económicas emergentes sí, pero con presencia sindical. Voy a repetir al compañero Estillo, que algo sabrá de estas cosas. Dice que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Yo esto lo he trasladado al sindicato y yo me hago la pregunta, o sea, ¿Comisiones quiere ser el líder? ¿Quiere ser el sindicato líder de los sindicatos de España, de los sindicatos de Europa, de los sindicatos del mundo? Pues algo tendrá que hacer y algo tendrá que pensar y tendremos que adaptarnos y tendremos que innovar. Cuando se nos decía que el sindicato en las redes sociales y nos pegamos un debate para ver si entramos o salimos o dejamos de estar o cómo estamos, pues hoy se está viendo. O sea, si no estás en las redes sociales, hoy no eres nadie, pero nadie. Tenemos ya una secretaría de juventud. ¿Por qué? Porque la juventud es lo que nos va a sacar de este, a lo mejor, estancamiento que pueda tener el sindicato, todos estos debates internos que tenemos de cómo nos organizamos para arriba, para abajo. Aquí hay que tener los debates, sí, pero actuar y actuar acorde con los tiempos. Y eso nos va a llevar a saber adaptarnos a todo este tipo de actividades. Y actividades como las que se están haciendo aquí son imprescindibles para tener delegados formados, informados, como decía el compañero, capaces de, ante un reto de una actividad emergente en un sector concreto, estar allí, darle salida, ser capaces de organizar a los trabajadores y que de alguna forma pues tengan las mejores condiciones posibles en esa actividad, ¿no? Yo con esto acabo y a su disposición. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo no sabía lo de la presentación, pero la haré ahora. Creo que lo que hablaba antes Ana, de media hora antes, vamos a intentar no cumplirlo, ¿no? Llegar hasta las 6:30 y estar en un amplio debate aquí. Yo no tengo ninguna prisa, yo creo que podemos estar aquí debatiendo y demás. Voy a intentar, tenemos dos opciones, o participáis y no doy una misa, o doy una misa y os vais a las 6:30. Eso es lo que ustedes decidan. Yo, por presentarme un poco, yo soy Borja Suárez, seguramente no me conoce casi nadie. Soy del sector de hostelería, soy el secretario general, suelo decir porque no había otro, o porque me engañaron y demás. Por ahí detrás ha venido de Galicia alguno que fue el que me engañó. Hay muchas caras conocidas y otras no tanto, y bueno, yo quería primero que entendierais, o que por lo menos me pudierais decir a mí, qué es una actividad emergente, porque a veces damos por hecho cosas y damos aquí ciertas premisas y no sabemos lo que es una actividad emergente. ¿Sabemos lo que es una actividad emergente? ¿Podemos dar un ejemplo de una actividad emergente?
Yo he traído un par de ellas. En Canarias, todos sabemos que la economía se ha intentado transformar. Yo sí, antes Pedro hacía una pregunta a Guillermo, que yo creo que era muy buena, ¿no? Porque hablábamos de la situación de la hostelería, ¿no? De la hostelería o del turismo y que no diversificábamos. Y creo que por ahí va uno de nuestros grandes males. Una de las áreas de mayor crecimiento de esta situación es el famoso turismo sostenible. Todo esto ahora que le ponen eco delante y suele ser pues una innovación. Ya vemos cómo el aire acondicionado aquí están haciéndolo bien, porque aquí nos hace Barcelona un boicot, que los veo a todos con el abanico y con alguna persiana cerrada ya, que el calorcito da para la siesta. Yo quiero darle la realidad de lo que, por lo menos desde la Federación, entendemos como esas actividades emergentes. Quedan muy bien sobre el papel muchas veces, antes aquí han hablado, y eso nos da para problemas varios y para muchos retos dentro del sindicato que también se han planteado. Yo no voy a intentar no hablar solo de mi libro, pero bueno, vemos cómo el ecoturismo ya no queremos ser sol y playa, sino queremos hacer ecoturismo, y la realidad, y Carmen Marrero está por ahí, que lo puede dar certezas. El ecoturismo actualmente en Canarias se convierte en poner una placa solar, ponerle eco delante y hacer una gran potencialidad, ¿no? Para que el noruego alemán de turno pueda decir que estamos cuidando nuestro entorno, y después luego vamos a esos contenedores de basura y vemos cómo mezclan la basura, ¿no? La realidad del ecoturismo, más allá de todas esas ayudas que intentan o que se hacen eco de ellos y se hacen esos productos, ese PIC que hablaban antes, ¿no? De las empresas hoteleras, y ahora vemos cómo eso se convierte en otra realidad muy diferente. Luego, esas energías renovables que hablábamos antes, como antes hablaban que ese crecimiento en agricultura, en la producción de alimentos, que queríamos hacer ese kilómetro cero que no se da, que se quiere potenciar, que se quiere buscar cómo diversificar con esa agricultura, y actualmente lo que vemos son cosas muy diferentes. Yo se lo pasaré a Ana para que se lo pases. Hay un proyecto muy interesante que se llama Hawái 2.0, donde habla realmente en unas islas parecidas, un archipiélago parecido al nuestro, cómo potenciar realmente esa agricultura y esa agricultura, ¿no? Bueno, luego la energía solar, energías renovables, todo eso son pues sectores, pues situaciones emergentes que se están dando actualmente con... Yo tenía aquí los datos, pero veo que me los puse muy negros, donde... es que se pinta negro. Donde nosotros tenemos un 21% solo de esa situación de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, que da muchos puestos de trabajo, que podría dar aún más, muchos más puestos de trabajo, y actualmente pues no se está dando así, pues porque a lo mejor falta parte de voluntad por todas, ¿no? Yo ahora empiezo a entender a Guillermo que lo que nos faltan pelos, chorreamos el sudor por aquí, parezco la Pantoja, pero es que esto es terrible. Bueno, hablaba él de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Otra actividad emergente es la biotecnología marina. Aquí tenemos el único sitio en Europa que se llama la incubadora, que es para potenciar pues esas ideas de esos estudiantes que bueno, yo tengo que decir que quizás falta un poco más de inversión para potenciar ese sector, esa economía emergente, que sí puede dar mucho de sí, y actualmente pues bueno, somos pioneros en Europa, pero yo creo que todavía falta mucho. Luego hablábamos de la situación de la tecnología. Yo aquí, y esto sí me afecta a mi sector, y ahora hablo un poco de mi libro, una de las situaciones en auge son estos teleoperadores que nos cogen el teléfono. Ahora aquí hay mucha empresa que está diversificando a Canarias, un poco como los nómadas digitales, y es, por ejemplo, esa situación, y luego afrontaré eso desde el punto de vista de los retos del sindicato, donde veíamos donde en ese sector pues
tan difícil de sindicalizar, porque ese teletrabajo nos convierte en un reto, esa situación de separar, de descolectivizar a los trabajadores y trabajadoras, pues veíamos cómo se moría una persona al lado de otro teleoperador y ninguno reaccionaba, sino mantenía pues la operatividad y el trabajo antes de la colectividad, ¿no? Yo cuento una anécdota con el tema de los nómadas digitales. A mí me llamaba el secretario general de Cataluña y me decía, bueno, que le habían preavisado aquí hablando de elecciones, habían preavisado unas elecciones en Cataluña y le salía pues por el censo y demás que las personas estaban en Canarias. Todas esas personas eran nómadas digitales, eran trabajadores en teletrabajo, donde era imposible sindicalizar, donde buscábamos, donde teníamos a las personas buscando, pues, donde creíamos en los coworking y demás, donde encontrar a esos trabajadores y trabajadoras. Y con eso quiero pasar a la parte de esos nuevos problemas laborales que estas economías emergentes nos va a llevar. Y como bien decía Juan, esto es un reto. Yo creo que este sindicato somos el primer sindicato de España y de Canarias, pues no por otra cosa, sino por buscarnos la vida y saber llegar a reconvertirnos. Yo no creo que sea cuestión de gente joven, Juan, lo siento, nos tenemos que reconvertir todos, pero tenemos que reconvertirnos porque la situación viene así, esa descolectivización y premiando la individualidad, y sí creo que nos llevan. Yo voy a pasar muy por encima con cinco puntos que entendemos como unos nuevos problemas laborales. Ya hay alguna compañera mirándome en plan y mirando el reloj. Voy a intentar pasar muy por encima para que después participen y esto sea más de debate. Que además se quedó pendiente el debate de Carmen, que yo apunté 25 preguntas y no las quise hacer para no joderles la comida. Bueno, la precariedad laboral. Este auge en global de estas nuevas economías nos lleva un poco como a volver a reivindicar situaciones del pasado. Yo en algún acto que pude estar con Nicolás Sartorius, que fue uno de los fundadores de este sindicato, nos decían que los derechos no se heredan, y hoy día, con la situación laboral actual, con estas nuevas economías emergentes, con estos nuevos mundos laborales, pues más aún se ve que ciertamente esos derechos pues se están retrotrayendo. Veía a Guillermo, que por cierto enhorabuena por tu intervención, aunque pasando el mismo calor que yo, con el mismo peluquero. Vemos como ese 25% sí lo recogía un convenio colectivo y el resto no. Y esa es la precariedad laboral que nos enfrentamos ahora. Ya veíamos cómo los riders salían las sentencias que salían, veíamos cómo todavía empresas con la ley rider seguían manteniéndose en el no absoluto y en el seguir en ese ámbito de precariedad. Y luego en los retos sí pasaré, como Guillermo, a la parte de autocrítica, que yo creo que en este punto de información, le dirá a José, tápate los oídos y demás, para que no filtre nada, pero buscaremos, y sí me gustaría que participaran. Luego la desigualdad salarial. Hay una brecha, no solo ya de género, sino entre trabajadores calificados y no cualificados, donde se encuentran pues una situación muy abierta, donde hay personas que están cualificadas, que se pegan muchas horas de estudio y hay mucho intrusismo laboral. Esto genera tensiones sociales y económicas, así como lo que hablaba también parte de la ponencia de Guillermo, una desigualdad de ingresos importante. Luego lo que se ha venido comentando aquí, la situación de esta normativa no adaptada, que nos queda mucho para caminar. Esta actualización de la normativa nos lleva muchas veces, pues José antes decía que Nacho y Borja lo conocían, pocas cervezas y muchos juzgados, pues por esa situación de la no actualización de esa normativa y tener que llevar toda la judicialización con los plazos que eso conlleva y con que todo el mundo no se puede permitir llevar toda la judicialización porque la afiliación, como decía Guillermo, es la que es y hay personas que van y personas que desgraciadamente no. Luego la falta de oportunidades. Estas nuevas economías se enfrentan a desafíos con términos de otra vez
por recabar y vivir del pasado, de género, de raza, de etnia. Hasta luego, Katy. Y otra es que es una de las que me decía que a las 6 había que acabar porque se quería ir a la piscina. Esto puede llevar a la exclusión de ciertos grupos y a perder una fuerza laboral importante porque repito que volvemos a situaciones del pasado. Y luego en esas situaciones yo creo que nos requieren una atención no solo por parte nuestra, sino por parte del gobierno, por parte de los empleadores, que José, tápate ahora los oídos que ahora voy a criticar a los empleadores. Dedican pues mucha inversión a la parte de productividad, y vuelvo otra vez a aquella situación, que a la de salud laboral, que a la de prevención, que muchas veces a la de igualdad, y ahí quiero entrar un poco en los retos. Yo creo que voy a hablar como joven, que no tan joven, porque quien me conoció cuando entré en este sindicato tenía pelo y ahora no, aunque no lo crean, tengo 35 años. Y 9 años en esta casa. Yo creo que hemos afrontado muchos retos, y digo afrontado porque hay muchas caras conocidas aquí que lo hemos afrontado juntos y juntas, pero esta situación de los retos de las nuevas economías emergentes es una situación totalmente nueva. Juan hablaba de las redes sociales, pues es una estructura, unos cambios, una estructura laboral donde hay una informalidad laboral. O sea, hay una situación que para nosotros nos va a dificultar la organización sindical porque hay un aumento del trabajo por cuenta propia, del falso autónomo, de la individualidad, del nómada digital, del investigador que no sabemos muy bien cómo llegar y que se premia pues de una manera salarial su falta o su precariedad laboral. Esta situación es un poco lo que nos va a llevar a una falta de una protección laboral bastante grande. Yo creo que el gran reto, yo apunté aquí 5 retos, como la resistencia de estas empresas a ser sindicalizadas, que volvemos otra vez a tiempos de antaño, donde se persigue la sindicalización, porque ellos vienen y que no reconocen nuestra legitimidad y vienen de otros países donde no se da esta actualidad laboral, y hemos tenido que ver cómo empresas TICs han despedido a más de listas de 25, 26 personas aquí en Canarias y tener que ir al juzgado con ellas simplemente por su derecho constitucional a la sindicalización. Luego la competencia y la globalización, la competencia internacional, esto lleva a presión porque esas empresas que vienen y operan aquí con esas nuevas economías emergentes tienen que competir con empresas que tienen economías emergentes en Bangkok, donde su situación laboral no tiene nada que ver con la nuestra, y eso lleva a una tensión de salario y una precarización terrible en la cual nosotros, y esta es la parte autocrítica, desgraciadamente no llegamos. Y es donde tenemos que, creo, que hacer esa reconversión de no solo al convenio colectivo como tal, que también, sino a estas nuevas economías que se dan. Luego la tecnología y la automatización. Antes hablaban aquí de la situación del teletrabajo. Nosotros hemos tenido empresas de consultoría donde no hemos podido renovar las empresas durante 6 años porque a la empresa le interesaba esa situación, no daban pie a que pudieran ir a su centro de trabajo y nos veíamos cómo ese teletrabajo se convertía en no poder sindicalizar a la gente. Veíamos cómo se producían despidos, cómo se daban situaciones, y nosotros teníamos que verlos con nuestros compañeros desde puntos de vista pues muy frustrantes porque no éramos capaces de poder renovar esas elecciones. Eso nos llevó a enfrentarnos a retos pues como el que estaba hablando, retos importantes donde la gente pues ya no estamos tan juntos y estamos más separados. Antes hablaba Guillermo del reto que teníamos en la negociación colectiva. Yo tengo que discrepar en una parte de su ponencia y estar de acuerdo en otra, en la que sí estoy de acuerdo en que tenemos que hacérnoslo mirar, tenemos que empezar a mirar hacia atrás qué gente tenemos y qué gente no,
pero si bien es cierto que el entusiasmo, y me consta porque lo afrontamos como tal, pero la realidad social de las personas trabajadoras mucho dista de aquellas negociaciones, de aquellos convenios, de aquellas movilizaciones, de aquella posibilidad de parar a esa gente trabajadora, y eso va en esas nuevas realidades, en esos nuevos retos, en que la gente pues está en un momento de individualidad, donde la empresa cada vez potencia más la individualidad, y yo creo que ese es nuestro gran reto, que aunque estemos muy, muy separados, volver a estar muy, muy juntos. Y yo voy a intentar estar otra hora, no, voy a parar y abrir el debate, que yo creo que no solo deberíamos abrir el debate de esta situación, sino de los compañeros de las ponencias anteriores que no pudieron tener debate porque todo el mundo tenía mucha hambre. Y yo creo que deberíamos fiscalizar en la participación, igual irnos a la piscina. Si participamos poco, no vamos a la piscina. Si participamos mucho, pues iremos antes a la piscina. Y agradecer, por terminar, a Comisiones Obreras Canarias, a Guillermo por la gran ponencia y a los compañeros que han estado aquí. Muchas gracias. ¿Sabéis que se lo va a tomar en serio? Que a los de servicio no nos iba a dejar salir, ¿eh? Buenas tardes. Hoy estoy en última fila. Preséntate, por favor. No, soy la que el aire acondicionado acabó ayer con la garganta. Bueno, ¿qué opina el secretario general de la Federación de Servicios de Canarias respecto a la petición que ha hecho la parte negociadora de la parte social a reabrir aquellos aspectos económicos de los convenios pues en relación a la ANC? Y sobre todo si has tenido respuesta por parte de la patronal, que muchas veces se preocupa, por supuesto, por la productividad, pero nunca por el salario de los trabajadores, sobre todo en hostelería, que han tenido un verano estupendísimo. No se ha escuchado en ningún medio de comunicación donde los empresarios han llorado respecto a la ocupación y los grandes beneficios. Entonces queremos saber si el reparto de riqueza solamente es la parte teórica o en la práctica. Nada más. La verdad que no sé por dónde empezar la contestación a tu pregunta, la verdad. No sé dónde empezaba la interrogación y empezaba la otra, pero terminaba la otra. Pero bueno, voy a empezar por el final. El sector, por hablar de mi libro, ¿no? Como decía aquel gran señor, el sector de la hostelería vive tiempos complicados, vive una situación donde ahora otra vez vuelve a morir gente en hostelería, aunque luego hay empresarios, ¿no? Y presidentes de la patronal, como Marichal, que no sabía que había muerto, y bueno, murió de un infarto, y son causas naturales, que eso es... No esperaba otra cosa de ese tipo de patronal. Y sí, bueno, nosotros en el Comité Sindical Canario y en la parte del Consejo de la Federación de Servicios, a nivel estatal, decidimos pues buscar esos convenios que estaban cerrados y pedirles que lo aplicaran en la ANC, porque veníamos de negociar en un momento complicado y de debilidad con la situación del COVID. Veníamos con que los trabajadores pues no estaban en predisposición para luchar por un convenio, venían con mucho miedo por la situación actualizada que venían del COVID, con perder su puesto de trabajo y demás. Y bueno, sí, he recibido, yo si quieres se las leo literal, y ya se van a la piscina a refrescarse calentitos, pero bueno, un poco más lo que dice la patronal, por lo pronto de hostelería, que es la única que se ha dignado a contestarnos por escrito, y tomaremos las acciones que creamos convenientes, es que, bueno, que ellos también sufren el tema de la inflación. Tengo que recordar que de lo que se ha firmado a culminar el ANC, firmado a nivel estatal, de manera unilateral, junta con la patronal y los sindicatos, llevaba un 2,5 al final del convenio más. Y bueno, ellos lo que nos vienen a decir es que entienden y saben que los trabajadores y trabajadoras de la hostelería están mal pagados y que la inflación se ha comido su subida salarial y posiblemente subidas salariales anteriores, pero que ellos también están sufriendo la inflación y lo están pasando verdaderamente mal.
Con lo cual, bueno, declaración de intenciones, voy a mirar a la cámara por si me ve Mañaricua o Marichal, esta federación pues tomará las medidas que tenga que tomar, que seguramente será pues intentar movilizar a esos trabajadores y trabajadoras, que vean qué tipo de empresarios son los que le dan su trabajo y calentar el sector pues en vista a final de año y principio del siguiente. Si ya me voy al comercio, ya me puedo querer cortar las venas y me van a traer clines aquí y llorar, pero bueno, sí es cierto que el comercio como tal pues está englobado de una manera complicada. Hay patronales donde casi es el monopolio, una patronal o de comercio de alimentación canaria enorme, por no nombrarla, y ellos firman convenios para ellos, no firman convenio para los demás, firman absolutamente un convenio para ellos. Son retos importantes, deudas con Dios que me dejó alguno que hay sentado ahí detrás, como decía antes. Pero bueno, yo creo que el mayor reto de todo y de todos esos sectores es movilizarlos, que vuelvan a creer en que la fuerza la tienen los trabajadores y trabajadoras, y allá donde hemos puesto huelgas o movilizaciones hemos conseguido sacar mejores resultados. Y no sé si de la pregunta enorme que me hiciste queda algo por responder, pero bueno, que la respuesta es negativa por casi todas las patronales a nivel informal, y a nivel formal la hostelería de la provincia de Las Palmas nos dice que pobrecitos que están sufriendo muchísimo. Si las preguntas las hacemos más cortas, pues que... Porque no veo. Buenas tardes a todas y todos. Me preguntaba a José Losada por un tema de seguridad social. La seguridad social hace no mucho introdujo, bueno, el gobierno por Real Decreto, unas novedades sobre las bajas, las incapacidades temporales, pero últimamente estamos viendo que las personas trabajadoras que estaban en IT superaban los 730 días de IT, y las entidades colaboradoras, llamadas mutuas, pues suspenden cautelarmente lo que es el pago. Hay personas que llevan sin cobrar 2 meses. Entonces, por medio de un compañero, pues nos comentó que había una sentencia, creo que del Tribunal Supremo del 2002-2003, por ahí, que obligaba pues a las mutuas que tenían que seguir pagándole mientras no resolvía la situación, se iniciara el procedimiento de incapacidad permanente o lo que sea. No sé si la Seguridad Social como entidad, pues el INS pues instara a que esas mutuas pues no suspendan el pago. Sí, lo que nos vamos a enfrentar, creo, no sé, que seguir el procedimiento judicial, pues la reclamación previa y después ir, pero claro, habrá personas que no están en la situación para poder reclamar estas. No sé si hay alguna novedad o alguna orden. No, Gracias. Esa jurisprudencia existe y está, la hemos comentado hace poco porque nos llegó algún problema así y ya recordábamos que la solución pasará por lo mismo. O sea, yo creo que no se puede dejar desprotegidas bajo ningún concepto económicamente a esas personas trabajadoras, a esos beneficiarios de seguridad social, porque están en pago directo, pero da igual que estén en pago directo o en pago delegado, porque en algún momento o se va a restaurar la relación laboral porque van a recibir un alta médica o pasarán a incapacidad permanente, pero el Supremo ya había dicho, cuando los periodos de duración eran otros, que hasta que no existiese resolución expresa del INS se tenía que seguir pagando. Pagaba la tesorería, pagaba el INS, o si era contingencia profesional, o en aquella época que había, bueno, todavía hay muchas empresas que tienen las contingencias comunes con mutuas, tienen que continuar pagando. Ahí la única alternativa, porque de lo que se trata es de soluciones, no de teoría. La única solución práctica es pedir ante el juzgado una medida cautelar, porque la mayoría a final de mes tenemos obligaciones, ¿no? Hay gente que no tiene obligaciones, pero a final de mes o principio de mes nos cargan muchas cosas en el banco. Pedir una medida cautelar judicialmente, de manera que se obligue a continuar pagando hasta que se resuelva la reclamación previa o la demanda en el juzgado, que si es a lo mejor Lanzarote o Fuerteventura, que tienen menos asuntos y juzgados muy rápidos y que están funcionando muy bien, de plazos, pues muy bien, pero aquí en Las Palmas o en Tenerife se pueden pasar no 2, sino 3, 4, 5 o 6 meses, ¿no? Medidas cautelares. Y me consta, hoy echo de menos a Mercedes, a Isaías, a Armando, deben de estar en consulta y currando como todos los días, pero me consta que
los compañeros de la asesoría jurídica del sindicato han utilizado medidas cautelares para otras cuestiones no exactamente iguales, pero parecidas, este verano. Y además salió en prensa, hubo un problema con un proveedor enorme, un tema de una contrata de sanidad pública, y lo que se pidió fue una medida cautelar para precisamente intentar evitar ese agujero, ¿no? Y verse en esa situación de realmente pues de pérdida absoluta de ingresos, ¿no? Medidas cautelares, ¿vale? Irse al juzgado, medida cautelar, y al juzgado al que le toque pedir como medida cautelar que se continúe pagando. Luego ya veremos si paga la tesorería, el INS, la mutua, o es la empresa, o si no hay posibilidad de cobrar, o cómo se compensan deudas. Pero la necesidad urgente y la necesidad inminente pasa, en mi opinión, y ya digo que hay ejemplos muy recientes en este verano, por pedir al juzgado una medida cautelar de esas características. Ahí hay una apariencia de buen derecho, ¿vale? Tengo el derecho legítimo a, no es mi problema, es el problema de alguien que tiene que resolver y que tiene unos plazos y no los cumple porque no tiene medios para atender en esos plazos, pero desde luego de quien no puede ser en ningún caso culpa, responsabilidad o sufrir esas consecuencias es del beneficiario de la prestación, claro. El mes de julio. No. Ya. Pero de muchas otras cosas, ¿no? Nosotros, y les incluyo, como cumplen la función que cumplen en las relaciones laborales, creo que nosotros vamos a una velocidad distinta a la velocidad a la que actualmente están funcionando muchas administraciones públicas. Todo el tema de estas licencias y permisos nuevos retribuidos, resulta que preguntas a través de Casia, ¿vale? Viva la inteligencia artificial, preguntas en Casia y te dicen que es que todavía no hay desarrollo reglamentario. O sea, nosotros ya estamos informando a las personas trabajadoras, estamos informando a las empresas, estamos haciendo efectivos esos derechos que entraron en vigor hace ya 2 meses y, sin embargo, pues la Seguridad Social todavía están viendo cómo hacen la aplicación práctica. No podemos ir a ese ritmo, hay que acompasar los tiempos, porque si no, insisto, lo que se producen luego son, pues eso, situaciones como esa que me parecen absolutamente lamentables, ¿no? Buenas tardes. Oye, en primer lugar, felicitar a los ponentes por sus ponencias, ¿no? Porque creo que han sido bastante interesantes. Y Juan ha introducido un tema dentro de su ponencia que a mí me parece particularmente interesante, ¿no? El tema de irnos adaptando a las nuevas realidades del mercado laboral. Y yo creo que este sindicato hace los deberes siempre de forma ejemplar, ¿no? Cuando fue el tema de la pandemia, nos hemos adaptado a las novedades de la pandemia, que no sabíamos los viernes lo que nos iban a sacar para poder renegociar todos esos ERTES o poder salir adelante con los ERTES. José Losada está aquí en la mesa y creo que puede dar fe de ello, de todo lo que este sindicato ha trabajado para poder salir de esa situación y de la manera que hemos salido, que yo creo que nos tenemos que felicitar todos, pero nuestra organización creo que ha sido la punta de lanza para resolver muchas de las situaciones que se habían dado sin tener absolutamente ninguna experiencia vivida anteriormente sobre esas situaciones, ¿no? Hay una situación ahora curiosa que a lo mejor Borja nos puede ayudar un poco a entenderla a todos, que yo estoy realmente satisfecho, que es una acción que está haciendo la Federación de Servicios a nivel estatal, donde los compañeros y compañeras trabajadores del comercio, de las grandes empresas del comercio, están aglutinándose en la negociación de un convenio para que esos trabajadores tengan pues unas condiciones adaptadas, yo creo que adaptadas a la redistribución de la riqueza que se ha venido hablando en todas estas jornadas, sobre todo en el día de ayer, para que esas grandes empresas que sí tienen distintos beneficios que puede tener una tienda de aceite y vinagre de Triana, ¿vale? De estas tienditas pequeñitas, que el 95% de las mismas en Canarias son pymes y micropymes, sobre todo micropymes, pero que estaban, yo creo que, actuando en unas condiciones, en esos convenios del comercio, que se aventajaban porque ellos no negocian esos convenios de los comercios, sino que los negocian las pequeñas empresas, que son los que realmente lo están pasando mal, y las grandes empresas,
yo creo que jugaban con una ventaja muy grande de que sabían que como negociaban las pequeñas, que lo pasan tan mal, ellas iban a salir sumamente beneficiadas, como así siempre pasaba. Siempre los grandes beneficiados de los convenios han sido las grandes empresas, que son las que más beneficios generan. Nosotros creo que hemos sido, no sé si Borja me puede ayudar porque yo estoy un poquito perdido en esto, pero si puedes pues aclararnos cualquier cosa al respecto. Nosotros creo que hemos sido sumamente responsables en potenciar esta negociación a nivel estatal, separando estas grandes empresas, porque creemos que es una realidad completamente diferente, no solamente para las empresas, sino para los trabajadores, tanto en distribución de jornadas, tanto en conciliación de la vida laboral y familiar, ya no solamente del salario, porque la redistribución de la riqueza yo creo que hay que considerarla desde el englobamiento de todo lo que tenemos como derechos laborales. No solamente tenemos que ver el salario, que es muy importante, pero sino que hay otras condiciones también sumamente importantes dentro de los convenios, que yo entiendo que este tipo de negociación a nivel estatal, con mucha más gente y afectando a muchas más personas, pues puede ser una negociación que va a llevar a que el mundo del comercio vaya a cambiar de una manera importante en este país. Yo siempre he dicho, y ahora me voy a mojar un poquito, de que yo soy de los que no me importaría que el comercio abriese los 365 días del año. Digo, me voy a mojar un poquito porque igual me empezáis a buchear, a tirar no sé qué, a tirar no sé cuánto. A tirar no sé cuánto, ¿no? Yo soy de los que piensa que no... Yo soy del sector de la hostelería y nosotros trabajamos 365 días al año. Nosotros no descansamos los domingos, no descansamos los festivos y descansamos cuando nos toca. Pero a nosotros se nos abona, y entendemos que se nos abona bien, porque negociamos nuestros convenios, el tema de trabajar domingos, trabajar festivos, y aparte de todo eso, también se mejoran las condiciones laborales por el número de trabajadores que hace falta para abrir todos esos días del año. Yo creo que es mucho más difícil para los trabajadores enfrentarse a trabajar 10 domingos o 10 festivos al año en zonas X o en zonas de gran afluencia turística, no sé cuántos más, según por zonas y según por municipios, que si te dicen que tienes que trabajar 365 días del año, pero cada vez que te caiga un festivo de trabajo, tú cobras tanto y tienes otro día para poder recuperar ese festivo libre. O que puedas tener también una bolsa de vacaciones, porque como trabajas los festivos, pues también puedas tener una bolsa de vacaciones. Digo esto porque en eso de reconvertirnos, que decía Juan, y de buscar pues nuevas alternativas, yo creo que es muy interesante esta alternativa que ha buscado la Federación de Servicios a nivel estatal, aunque está siendo por algunos sectores criticada, pero yo la veo bien, que vaya por delante. Y si nos puedes decir algo sobre ello, y sobre todo tú que estás muy metido en esa negociación, pues saber cómo se ve también por parte de los trabajadores. Uno de los miedos, a lo mejor, que yo tengo, o que tenía, era debilitar a las micropymes en esa negociación, porque nos quedamos a lo mejor un poco flojos, sobre todo en la representación sindical, porque la representación sindical que nos da la fuerza es la de las grandes empresas, donde podemos estar organizados de otras maneras, no de la misma manera que estamos organizados en las pymes o micropymes, y yo creo que es ahí donde a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestra organización para intentar organizar de otra manera las micropymes, que no solamente en Canarias, sino en este país, es un número muy importante de empresas. En Canarias sabemos que superan el 90%, pero en el país estamos también por datos más o menos parecidos. Entonces, sí, tenemos que inventarnos cosas, pero cuando hace falta inventárnoslas, nos las inventamos, y yo creo que con garantías sabemos resolver las cosas, y por si nos puedes aclarar un tema. Vale, gracias Nacho. De los creadores de la pregunta larga, viene Nacho y lo supera, ¿sabes? Me ha apuntado cosas, madre mía. Ya, bueno, está ganado. Bueno, lo de reconvertir... No, la verdad que me acabas de dejar flipado. Voy a intentar responderlo todo.
De lo de reconvertirnos, le contaba a José que nosotros en la pandemia, yo creo que si esta federación ha crecido después de la pandemia fue por intentar estar cercanos a las personas. Y nosotros inventamos los streaming patéticos de Facebook, que los tenéis ahí grabados, podéis meteros en el Facebook y de la federación y vernos a dos señores sentados en una mesa con los medios que teníamos, pero eso sí es verdad que la gente lo agradeció, porque cada viernes, o intentamos cada cierto tiempo, cuando salían esos reales decretos que nos pegamos hasta las tantas interpretando, pues así le damos respuesta, no había otra forma de hacerlo. Con esto comentar que Nacho era el secretario general en ese momento y cuando pasó lo de la pandemia me dijo que buscar una sala para hacer una asamblea grande y veníamos del Vistalegre de Abascal de llenar esa sala y le decíamos, bueno, tenemos que buscar otra forma y la fórmula fue pues los streaming de Facebook, yo creo que se ganó seguidores y todo, pero porque nos daban hate, ¿sabes? Se metían otros sindicatos y tal, pues era divertido. Con el tema de los convenios. Hay dos circunstancias claras. Nosotros firmamos un convenio de pymes en el cual monopoliza la representación empresarial Hiperdino y hace un convenio a medida de los pequeños y que le afecte bien a él. Yo creo que ante la debilidad, desgraciadamente, que tenemos de que las personas trabajadoras, yo creo que tienen que dar un pequeño paso más, tienen que ir a una realidad más agresiva en esa situación laboral, pues se ha creado, o se va a crear una patronal y se ha creado otra, en la cual yo sí soy miembro negociador por parte de Canarias, se llama ARTE, es una negociación del textil, normalmente Inditex, por ejemplo, que es una gran cadena que factura, querido Amancio Ortega, ¿no? El que factura, que da los respiradores a las privadas y tal, pues le factura unas cantidades ingentes y no tenía un convenio de empresa, iba a cada territorio, a cada comunidad autónoma y tenía su propio convenio. Eso debilitaba muchísimo la situación porque era igual trabajo, no igual retribución. Esto sí lo que hace es centralizar, igual trabajo, igual retribución. Es una oportunidad ante la debilidad social que vivimos, porque sí es verdad que cuando nos juntamos todos a nivel estatal representamos mucho más que a veces que territorios que no tienen representación sindical apenas. De esta creación se va a crear otra igual para el convenio de alimentación, pues para esas grandes cadenas, que actualmente estas grandes almacenes. Eso es alegría, no te preocupes. En el sector decimos cuando cae algo que es alegría. Eso es porque no terminamos a las 6, quedan 5 minutos. No pegamos a romper botellas aquí porque me acabas de apurar, digo, bueno, voy a terminar rápido. Sacaron las preguntas, chiquillos. Bueno, lo que comentaba, se va a crear un convenio igual de alimentación, pues con 3 criterios claros. En el caso de arte, pues el número de trabajadores, los metros cuadrados de superficie y en cuántos territorios está, en una comunidad autónoma, una provincia o en más, y en ese caso lo mismo. Pues yo creo que en nuestro caso en Canarias, pues con los salarios que tenemos, la fuerza sindical que a veces nos falta, yo creo que es una oportunidad importante. Ya lo hemos visto en el caso del acuerdo Inditex, que han convertido a trabajadores y trabajadoras pobres en trabajadores por lo menos con un salario decente y donde se les retribuye pues situaciones no solo salariales, como decía antes, sino sociales. Y ¿Alimentación-distribución? Alimentación-distribución. También alimentación en todo lo que es el sector de franquicias de comida rápida. También, correcto. También. Bueno, lo que me está haciendo José el dato es el convenio de la comida rápida, de todo ese franquiciado, de todo ese McDonald's, Burger King y demás, aglutinarlo y que tengan una situación pues igual salario, igual trabajo, igual retribución. Y luego dejé para el final la parte más de debate, la de los domingos, ¿vale? Yo creo que hay otros datos. Yo no me quiero meter en un jardín que después a toda esta gente de comercio os tengo que aguantar yo. Tú te vas para Galicia y aquí pegan a darme de hostia durante todo el año. Yo creo que si en un mundo ideal, ¿no? No estamos negociando eso. Pero en un mundo ideal,
donde Bambi salta por aquí y crecen flores, pues lo ideal sería que si quieren abrir los domingos, abrieran, pero eso repercutiera en el empleo y en el salario. Eso, desgraciadamente, con las zonas de afluencia turística no se está dando. Por ahí tenía Vanessa, que era de las preguntas interminables, y ella lo puede decir bien porque tiene comercios en zonas de afluencia turística. Bueno, H&M tiene igual, Spar y Lidl, aunque Lidl por lo menos se medio retribuye bien, pero el resto no. Yo creo que son cuestión de oportunidades, pero yo con el tema del comercio, yo creo que donde tenemos la mayor base de combatir es en la parcialidad, ¿no? En esos contratos, en esas horas complementarias, en que de nada vale tener un salario de 1.700 euros y después tienes 30 horas o 20 horas o 25 horas. Yo creo que más que empezar a abrir domingos o no, y no abrirme ese melón, ya después te digo el insulto, hay otros melones que abrir más importantes y que afectan mucho más a las personas trabajadoras. Creo que de tu pregunta tampoco me dejé nada, creo. Era una pregunta gallega. Pues yo por